A todo lo largo de mi recorrido por Ucrania he conocido muchos lugares interesantes, muchas realidades interesantes, pero sobre todo muchos personajes muy interesantes. Muchos de esos personajes son voluntarios que vienen de todas partes del mundo para ofrecer ayuda, ofrecer mano de obra gratuita, ayudar en lo que sea, transporte, cocina, en lo que sea. Y se ha creado un movimiento muy interesante en este país de voluntariado, los cuales también se adhieren a la lista de los héroes de la patria, sin ser necesariamente ucranianos, pero que con el corazón y con las manos han ofrecido todo lo que tienen para apoyar y ayudar a esta gente. Y por eso estamos aquí, en este edificio. Por dentro hay todo un sistema que se ha creado a través de la guerra. Un sistema lleno de personas que tienen historias muy interesantes, que tienen una visión de la vida bien distinta a la que muchas personas tal vez allá afuera. Porque ¿cuántos de nosotros pensamos en ir a un país en guerra, a trabajar gratis, de voluntario, solo por el hecho de ayudar, sin esperar nada a cambio? Así que el día de hoy, eso es justamente lo que vamos a hacer, justamente lo que vamos a tratar de entender. Atravesando esta puerta entraremos a la cocina de la primera línea, a la cocina de la guerra. Acompáñenme y les hago el tour. Estamos a punto de conocer la cocina de la primera línea, o por lo menos así se llama este simpático lugar. Una cocina de la cual salen los productos que alimentan a los soldados de la primera línea del ejército ucraniano. Para los que no están seguros de entender qué significa la primera línea es el grupo de soldados que están frente al cañón, los que están de primeras delante del peligro, los que probablemente la ven más dura. Un grupo de soldados que si llegan a sobrevivir tendrán seguramente historias muy perturbadoras que contar. Y es en este lugar donde hoy vamos a conocer al grupo de personas que cocinan para ellos. Vamos a conocer la logística que implica llevar estos alimentos a los lugares más afectados de la guerra, donde en este momento se encuentra activa. Y vamos a preparar con nuestras propias manos algunos víveres que en los próximos días llegarán a lugares rodeados de bombas y explosivos. Esta es la puerta principal del edificio, aquí en la ciudad de Lviv. Lo primero que encontramos es un código QR donde hay mucha más información y cómo se puede ayudar y tener trabajo de voluntario aquí en este link. Y esto que está dentro de este edificio es amor y magia pura, ya van a ver. Todo está súper bien organizado. Ellos aquí entran los carros, entran los camiones y reciben las donaciones. Por ejemplo, en esta caja de acá tenemos donaciones de algunos vegetales. Estamos en invierno, pero normalmente cuando es verano la cosa llega hasta aquí arriba, ¿no? En invierno los vegetales con el frío se congelan y se pueden dañar. Pero aquí tenemos algunas lechugas, aquí tenemos algún tipo como de otro tipo de lechuguitas. Todo esto aquí son bultos de papa. Tenemos las papas, ¿vea? Acá hay una papa que se escapó de su bulto. Niña, por favor, de vuelta a su talego. Y todo esto son donaciones de granjas, de campesinos que cultivan. Tienen sus cultivos, tienen sus terrenos, cosechan y lo envían aquí para ayudar a los soldados que están combatiendo allá. También son donaciones de restaurantes, de algunos distribuidores de comida y alimentos y así sucesivamente. Este tema del voluntariado en un país que está en guerra es la unión colectiva de muchas fuerzas de un país por un mismo objetivo, una misma causa. Y eso lo hace muy interesante, porque no son solo las personas de Ucrania, también vamos a conocer personas de todo el mundo. En este mismo video vamos a conocer estadounidenses, canadienses, gente de Suecia, gente del Reino Unido, que apenas comenzó esta locura, viajaron desde sus países para venir aquí a ayudar. En este lugar se reúnen personas de todo el mundo y para conocerlos les vamos a hacer 3 simples preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Y qué haces en Ucrania? Me llamo Taggart Wilson. Yo soy de Canadá, tengo una granjita allá. Yo estoy aquí en Ucrania porque quiero apoyar a la gente desde los principios de la guerra. Siempre estoy buscando una manera de ayudar a la gente de Ucrania. Y como no soy soldado, no sé nada sobre la guerra, ya sé que aquí en la cocina me da la oportunidad de ayudar un poquito. I'm Julia. I have been living in Lviv since 2016. I started working in this place more than 1 year ago. I'm trying to feed our soldiers. I prepared some food for our soldiers, try to raise money for some stuff for army, and it's like my small contribution for our big victory. Parte de la razón de estar aquí también es porque tenía una abuela de Ucrania. Ya se murió hace muchos años, pero yo quería darse el honor de estar aquí a apoyar a la gente de Ucrania y me gusta pensar que en alguna manera está orgullosa de mí estar aquí. Soy la primera persona a estar en Ucrania de mi familia es más que 100 años. Ella fue a Canadá en 1913 y es un tiempo muy raro de regresar al país. Todo por la abuela. Sí.
My name is Manuel, I'm from Germany and I'm trying to be helpful in the kitchen. When the war started you see all the bad pictures and you want to help somehow. So what can you do? You can donate money. It takes you 2 minutes and you're there and you ask yourself what do I do now? When I saw the kitchen, I was like, okay, I've worked in kitchen before, I can do that. Yeah, I decided to come here. Aquí tenemos más cebollas, estas son cebollitas rojas. Y esto de aquí es donde se hace la mezcla de la sopa borscht. ¿Sí que está rojito? Ahí más o menos ya vamos a ver más adelante cómo es la situación. Ahí tenemos unas zanahorias, toda la cuestión, todos los alimentos, todos los procesos. Ahí está el viejo Joe. Viejo Joe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Usted, hermano, en todos lados siempre firme. I wish people could smell fresh vegetables and Yeah. the fresh baked goods. There's such a lovely smell here. Ah, con esto creo que es que se hace la borscht. Venga, a ver, le pelamos con el dedo. Sí, señor. Ahí está, se ve el mismo color. Esto es la materia prima de la famosa sopa de esta región del mundo. Y bueno, todo esto aquí, más frascos, allá hay frascos y hay un poco de cosas. Venga, a ver si puedo entrar, a ver si me lo permiten. Todo esto es pura materia prima, frascos, para empaquetar cosas, situaciones y bueno, sucesivamente de aquí para allá. Este reguero sí no sé para qué será, pero el caso es que todo este edificio, esta parte de aquí está en función de ayudar a la cocina de la primera línea, que además tiene un nombre perfecto, la cocina de la primera línea, The Frontline Kitchen se llama. Vamos a conocer a uno de los personajes más interesantes de esta cocina. What is that you have in your hands? Dried out apple. My name is Richard Woodruff. I'm from London and I am here in Ukraine cooking for the troops on the front line. Él es Richard, un chico de Inglaterra que vivió en España. Richard vio todo lo que estaba pasando con la guerra y simplemente tomó la decisión de viajar a Ucrania para ayudar. En España vivía en una ciudad con playa, sol, buen clima, seguridad y entretenimiento. El sentido de la vida lo vino a encontrar en un país en guerra. I saw what was happening on the news. I was watching Sky News on YouTube at the time and I was watching it for 10 days straight, 24/7, playing alongside my bedside whilst I slept even so that I could wake up and know exactly what was going on at that exact moment. Decided to pack up my life in Spain of laying on a beach doing nothing to come help out and hopefully make a difference. Trying to do something of meaning, but also I'm not the kind of person that could sit by and watch genocide happen. It's a beautiful story. It's very nice to meet you. Oh, I'm glad you came out here. Tenemos esta bodega donde ya están los productos terminados, pero dejemos que nuestro compañero el día de hoy nos haga un mejor tour. This is how many bags and everything like that. You have all of the different, like what unit and division they're from. But these are all made to the exact same recipe and to the same size so that they can fit in the boxes. If you give that a smell, So see? good. The thing is these are made every single day and they're sent out to the front lines on the same day. This will be the thing that you see most commonly dropped off. This is the 15 different varieties of tea, a health tea, that we send off to the front lines. And every single leaf is hand cut and then packaged into these. And then some pieces of dried lemon and fruits are put onto the top. These are a prune and kind of like nut energy bar, and it's not solid, it's soft. Now when they're in the trenches, so they have a little meal on the go. These things are so dense and so incredibly heavy that we just put them on a scale to actually measure how much of this stuff that we're sending out. Hi, nice to meet you. Juan. Richard, nice to meet you. Este chico que acaba de llegar es parte de la Legión Internacional. Es un chico de Suecia. La Legión Internacional son personas que han pertenecido a algún tipo de ejército en otros países. Como por ejemplo este chico que perteneció al ejército de Suecia pero que ya no es activamente parte del ejército. Gente que tiene experiencia en guerras, que ha luchado en Afganistán, que tiene experiencia de ejército, de uso de armas, de todo esto. Vienen aquí también para ayudar. Por ejemplo, este chico viene a recoger unos productos y con este automóvil que está aquí se los lleva hasta la frontera en donde está la acción para suministrar alimentos y servicios a las personas que están realmente en la primera línea. Entonces, como ven, son personas de todo el mundo que vienen a ayudar con la causa. Él no hace parte del ejército ucraniano porque no es ucraniano, pero está ayudando al ejército con su trabajo voluntario. Increíble de pensar. Esto de aquí es una sección donde se mantienen los alimentos frescos. Vamos a entrar aquí. Es un lugar como para mantenerlos fríos, frescos y fuera de cualquier tipo de situación del exterior, y se van a dar cuenta que está por secciones. Esto de aquí tiene un ambiente de guerra bastante fuerte, ¿no? La bandera de Ucrania, y justo debajo de la bandera de Ucrania algunos tomates, algunas verduras, algunas bebidas, algunos medicamentos, ¿no? Esos son todos, vea, jeringas, cepillos de dientes, lo que usted se pueda imaginar. Y aquí tenemos algunos de los paquetes ya finales. Esto de aquí es como avena con algunas frutas deshidratadas y así sucesivamente todo lo que ven allá. Cáscaras de huevo, quiere decir que ya han utilizado el huevo para algo. Tenemos algunos cárnicos también y bueno, sucesivamente. Algo interesante que les quiero mostrar es esta caja. Esto es una bala. Miren el tamaño de las balas. Esta es una de las tantas balas. Increíble, ¿no?
Ese es solo el casco. Y este casco de aquí es uno de los que seguramente... Uy, esto pesa mucho. ¡Ah! Casi rompo todo. Este casco de aquí, míralo cómo es de pesado y de grande. ¿Sí ven? Aquí es donde se hace el contacto para que dispare la bala. Pero este casco gigante, que es súper pesado, debe ser de un tanque, porque está gigante. Yo no sé cómo será, pero debe ser de un tanque de guerra. Todo esto es lo que se encuentra en los campos de batalla en todas partes, aquí en este país. Sigamos con el tour por aquí, muchachos, en esta linda cocina. How do you say? Coffee? Cava? Kava. Thank you so Cava. much for the cava. You know, we have guy from Uruguay, Oh, really? Nico. Was he a nice guy? Nice Yeah? guy, yeah. So what other Latin American countries have been here that you know? Argentina. I think don't share this story because What happened? We need to know. no, it's not for He was an Argentinian guy? no comment. Yeah, thank yeah. Voy a cerrar la cámara para que me cuenten. A esta cocina han llegado personajes de todas partes del mundo. Entre ellos llegó una vez un argentino. Este argentino no es recordado con cariño porque se portó bastante mal. Hizo cosas indebidas que molestaron a más de uno. Me vi en la obligación de explicarles que los argentinos son personas muy amables y muy queridas, y que este señor era la excepción, que no todos los argentinos son así, y que cuando vuelva uno a esta cocina lo reciban con los brazos abiertos. Estas son personas muy inteligentes y entendieron que la conducta no tiene nada que ver con la nacionalidad. Me contaron qué fue lo que hizo este señor, pero me pidieron que por favor lo mantuviera en secreto. Acabo ya de escuchar la historia del argentino. I gotta tell you guys, not all Argentinians are like that. Of course. No les puedo decir qué fue lo que hizo. No les puedo contar qué fue lo que hizo, pero it's not an Argentinian thing. Yeah. The guy was different. This guy was different. Yeah. A lot poco of loco. different rules. There's Sí. many other Argentinians, good Argentinians, maybe not this guy. Yeah. Oiga, entrando aquí a la bodega encontramos esta foto de este señor y dice, se busca por fraude. Pero lo que hizo este tipo es increíble, es un ucraniano que vino aquí a la cocina a ayudar. He was helping in the kitchen. Tried poison these guys. It's like some drugs. You can buy this in pharmacy, but it's like some kind of drug. Bueno, este señor que trató de envenenar a unos militares ucranianos, lo están buscando por todo lado y nada que lo encuentran. Si lo ven por ahí, en Colombia o en México, tengan cuidado, ya saben que el tipo es capaz de cualquier cosa. Inclusive aquí vienen, por ejemplo, las familias. Por ejemplo, estas son las manitas de un niño que es hijo de un soldado. Y como esta comida se va para la primera línea, bien lejos allá, 20 horas de distancia desde esta ciudad hasta el borde con Rusia, también aprovechan para llevarle las cartas de sus hijos a los soldados. Por eso también vemos aquí algún tipo de muñequito y de cositas que le recuerden a los soldados sus hijos y se los llevan para allá. What is it you're gonna show me? So, I'm showing you now the instant meals that we make for our troops on the front. So this is a sweet porridge, kasha, and then you can see on top we've got some little strawberry powder and some fruit, and this is so that they can have a meal on the go. So effectively they will have a couple of these in their pockets when they are in the trenches. They will have a flask full of hot water, and then all they do is open the packet up, pour it inside, shake it up, and then within 5-10 minutes they have a freshly cooked meal. Y aquí les voy a mostrar algo muy interesante. Esto de aquí es la famosa sopa borscht, pero deshidratada. Está lista para comer. Se le echa agua caliente y queda la sopa borscht ya hechecita. Y esto es un ingenio porque se lo han inventado en esta cocina. En la guerra no hay tiempo para ponerse a cocinar y todo eso está deshidratado y listo para la acción. Lo que estamos viendo aquí es siempre constante acción, constante movimiento. Estas son personas que tienen una pastelería y ahora se dedican a hacer miles y miles y miles de pasteles para llevarle a los soldados y los vienen a traer aquí como un regalo, ¿no? Como una ofrenda. Trabajo voluntario, completamente gratuito. Lo que les dije, esto de la guerra ha unido bastante al pueblo de Ucrania. De alguna u de otra forma, por más triste que sea, ha sacado lo mejor de su gente en cuanto a comunidad, unión, porque esto que ven aquí es la foto de todos los días. Muchos de los productos que aquí se fabrican y que aquí traen también los van a distribuir en frente de una iglesia porque hoy justo es domingo, la gente en Ucrania es muy creyente y va a misa. Y allá aprovechan para recaudar también algunos fondos para la causa. Esto de aquí es una iglesia de las iglesias principales de la ciudad de Lviv. Es domingo, estamos en misa, viene toda la gente de la ciudad y también tenemos esta mesa donde algunos dueños de negocio, de pastelerías, de jugueterías, de librerías, vienen a ofrecer algunos de sus artículos para recoger fondos y que la maquinaria del voluntariado no pare y siga andando. La idea es recaudar fondos y aquí la gente lo sabe. Viene a misa pero también apoya la causa para que le siga llegando alimento a las primeras líneas del ejército ucraniano. Por ejemplo, esto de aquí, estos muñequitos son
hechos a mano por una de las personas que hace voluntariado en la cocina. O sea, que ya aparte de cocinar también hace estos muñequitos y los vende aquí como en $5, $3. Por ejemplo, este puercoespín con la banderita de Ucrania. Yo soy Ucrania, creo que dice ahí. Ya Ucrania. También hacen esto que me impresiona, vea. Esto de aquí es una bala. ¿Sí ven? Aquí está donde se le da el golpe para que se active la bala. Es un casco desocupado de bala. Lo que hacen es, los soldados los traen y aquí los pintan y hacen artesanías con ellos. Hacen algo completamente distinto de el real objetivo de fabricar una vaina de estas, ¿no? Este me lo llevo para Canadá. Y también hacen pues todo lo que ven ahí alrededor. Todas estas personas que están aquí están involucradas con la cocina y con la ideología de voluntariar para llevarle comida a la primera línea, a los soldados que están allá en la frontera combatiendo con los rusos. Esta bala que acabo de comprar y estos muñequitos que vemos aquí los han puesto en subastas en Twitter y han logrado recaudar solo por un muñequito de estos, no solo por una bala de estas, hasta $800, $900 y $1,000. Porque a la gente realmente no le importa tener la bala, no le importa tener el muñeco, lo que importa es ayudar. Y esto aquí son mecanismos para recaudar fondos. Al día de hoy me llevo esto para mi casa, para nunca olvidar las más de 1,000 cosas que logré ver en mi recorrido por Ucrania. Inclusive tienen historietas, pero hechas en Ucrania porque de los tanques, la bandera del ejército, los héroes de la patria, ¿no? Para enseñarle a los niños sobre quiénes son los héroes que han liberado a su país en forma de caricaturas. La cosa es que también está en inglés y son caricaturas que muestran la realidad de aquí tirando las granadas, las explosiones, son caricaturas de hazañas de guerra, de las invasiones de Kharkiv, las invasiones de otras ciudades y lo hacen historieta. Parece una completa locura esto. Esto de aquí es una sopita borscht también, instantánea. Vamos a ver cómo se hace y vamos a ver a qué sabe, ¿no? ¿Qué tal sabe esto? Entonces mi parcero aquí nos va a enseñar y nos va a mostrar la receta auténtica de las abuelas ucranianas en la sopa borscht. Aquí vamos a entrar a la cocina. Miren la puerta. Todo aquí es la bandera de Ucrania. Y wow, qué calor el que hace aquí. Yeah, so this is all of the dried out tomatoes from our dryer. Esto es tomate seco que la señora aquí lo está separando también para diferente tipo de recetas. Oh, wow, really dry. Es como comer papas de paquete, pero es tomate de verdad. Well, the dryer that I was talking to you about, and this is how we dehydrate all of the food. So within here, at the moment, we have the potatoes drying out, and you can see the different stages of the process. So now it's like a kind of almost dry crisp, and then you have like cooked, but not dried potatoes, so that won't taste very nice. We also have carrot soup drying out. Take the tray, you put it sideways into here, you tap it with this and then just scrape it all off. And then this is where you have like the dried out beetroot. Wow. The dried out orange. Estas dos son las máquinas que se usan para deshidratar todos los productos. Aquí se procesan desde las papas hasta las zanahorias, vegetales, todo tipo de alimentos hasta las naranjas para hacer el té, para hacer infusiones, para hacer de todo. Es un proceso que toma alrededor de 12 horas. Está muy caliente aquí, estoy sudando por dentro con esta chaqueta, porque es como un horno que lo que hace es encargarse de quitarle hasta la más microscópica partícula de agua a todos los productos que le metan aquí. Y esta es parte de la magia con la que se hacen todos los alimentos en esta cocina. La sopa borscht es uno de los platos más populares de la cultura eslava, desde Moldavia pasando por Ucrania llegando a lo más profundo de Rusia. Esta sopa es la que nos acerca al corazón de los hogares eslavos. Es el sabor de esta sopa lo que nos hace entender el amor que esta gente siente por sus abuelas. Es el sabor de la nostalgia. Vamos a cocinar una sopa borscht deshidratada para conocer el producto final que comen los soldados de la primera línea. Y mientras queda lista, me dispongo a recibir mi primer turno como cocinero en la cocina de la primera línea. Big bag, so if one of the ladies shouts at you and wants some beetroots, the carrots are here. And every day we get another batch dropped off. You can, after a while, just go, oh, I can feel it. I know that's carrot. And something else too. So sometimes they come mixed because these are donated by smaller families and then they just bring whatever they have. When we get the big deliveries, that's when they just have piles of only carrots. So, give that to yourself. Down into the kitchen. Tell you where. So this is one of the jobs that the guys within the kitchen. The jobs for the men in the kitchen is anytime one of the ladies says, lift this heavy thing, you lift this heavy thing. Even if it's not particularly heavy, they're the things that make your hands incredibly orange or incredibly purple. Oh, that's good. You see?
Vamos a hacer control de calidad de la sopita borscht preparada aquí en esta cocina. Lo único que hay que hacer es simplemente abrirla. Esto es lo que haría un soldado cuando recibe el paquete, y el paquete lo recibe en dos partes. Una parte que son estos condimentos y todo lo que está adentro, que es la sopa como tal, ¿no? Entonces lo que hacemos es tener esta olla que ya tiene agua hirviendo. Vamos a abrir la olla y así es simple, y así nomás lo único que vamos a hacer es meter todo el contenido en la olla hirviendo. Aquí están las instrucciones. Hay que dejar esto cocinando unos 20 minuticos, y a los 20 minutos se le mete el condimento. Después se le mete pollo, carne, lo que uno quiera, que también desde aquí sale el pollo listo para meter en la sopa. Y tenemos una borscht. Vamos a probarla y vamos a ver qué tal queda. Es increíble la labor que se hace en esta cocina. Se trabaja de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto no para. Lo único que cambia es la cara de la persona que viene a trabajar. Pero siempre hay alguien cortando, empaquetando, haciendo algo, cocinando, lo que sea. Una cocina que casi que es 24 horas. Una cocina que tiene una función muy especial y muy particular. Un objetivo único, que a su vez está creando un ambiente bastante familiar. Todas las personas de aquí hacen parte de la misma familia. Al final, la gente con la que usted comparte de esta causa, esta noble causa, se vuelve su familia. Se vuelve su familia aquí en Ucrania. Sobre todo para las personas que vienen del exterior a trabajar como voluntarios. Aquí tenemos ya la sopita terminada. Ya está en su punto final. Sí, tiene buena pinta. Tiene pinta de una borscht original. La receta de la abuela. Voy a dejar que nuestro amigo nos sirva aquí. Y vamos a ser de los primeros en degustar. Porque inclusive él, que trabaja en esto todos los días y está aquí hace tanto tiempo, nunca la ha probado. Porque es muy importante dar todos los suministros completos a los que están allá realmente. 1, 2, 3, 4. Vamos a probar la sopa. Esta es la receta que comen los soldados, ¿no? La clásica sopa borscht. Clásica receta de la abuela con productos deshidratados. Buen provecho, Juan. Wow. Venga, 5-liter packet. ¿qué tal la sopa? Delicioso. El sabor de la libertad. Calidad. Ustedes tienen que viajar a Ucrania después de la guerra a probárselo. It has a lot of ingredients. It's just not water. It has a lot of, texture. Esta es lo que llamamos en Colombia una sopa levantamuertos. Para alguien que está así enfermito, medio delicado, con esto queda listo. That is an amazing name that you put to this kitchen. The Frontline Kitchen couldn't be better than that. Thank you. Appreciate it. And I know you have a Twitter account. What's the main purpose of this Twitter account you have? Is to share with the world what we're doing here at the kitchen here in Ukraine, cooking for the soldiers on the front, because up until now it only been in the Ukrainian language, so no one in west of Ukraine had heard of Lviv Volunteer Kitchen, and now known as Frontline Kitchen on Twitter. Very simply, it's just following the daily life of everyone here in the kitchen, cutting up fruit and veg, joking around with each other, sharing what's happening on the front lines, our day-to-day life, such as when we have a missile strike come down. It's nice for people around the world to be able to see, hey, this is really what's going on, from someone on the ground. And of course, you get incredibly funny videos as well. You want to go there for a laugh, see a bit of humor, but the realities of Ukraine on a daily basis and what cooking for the frontline troops looks like is at Frontline Kit on Twitter. Los que quieren ver mucho más allá de lo que están viendo en este video, la cuenta de Twitter de nuestro amigo Frontline Kitchen, ahí se las dejo. Para los que tienen Twitter, que le echen un vistazo, y si les gusta, que apoyen la causa y que también la sigan. Moment of truth. Et voilà, there's a little capture with the freshly dried fruits on the top. And then here, Fiesta de la Resistance, our honey and walnut cakes. Beautiful. Anyway, I'm going to take these to the Haraj. Amigo mío, ¿Qué te vas? chao. Un gusto conocerlo. Muchas gracias, qué lindo trabajo. Nos vemos en Canadá. Yo voy a visitarlo allá a la finca, Ok. en British Columbia. Estamos siempre listos para recibirte. Nos vemos allá. Bueno, América Latina. nos vemos, my friend. Auf Wiedersehen. Thanks a lot for everything. My friend, thanks a lot for everything. Hey, mister. Thank you for the tour. Thank you for everything. This is an amazing job you guys doing. It was probably one of the best experiences of my life to get to know what you are doing here. So thanks a lot for everything. You're an inspiration for everyone looking and watching these videos. Mr. Joe, Oh, hello, Juan. see you later, my friend. Thanks for everything again. Thanks for coming to Ukraine, man. Y bueno, amigos míos, ya casi culmina esto, ya casi llega la tarde, llega la noche, y con eso el fin de nuestras labores. Un día cocinando para los soldados y un día con una familia de personas que realmente yo no tengo palabras. Esto es increíble. Lo que hemos visto en este país y lo que hemos visto en el día de hoy, realmente algo de nunca olvidar, una imagen de la que tenemos muchísimo que aprender. Me voy de aquí, no solo con la barriga llena, sino con el corazón contento. Y recuerden, si en algún momento de su vida usted siente que ya perdió el propósito,
que no tiene motivación, que no sabe por qué o para qué está haciendo las cosas, usted no está solo. Hay mucha gente que se ha sentido así en la vida. Y siempre hay alternativas de encontrar el sentido. Ahí les dejo, amigos míos, la cocina de la primera línea. Y nos vemos en el próximo video. Esta fue la cocina de la primera línea, el lugar de Ucrania que alimenta a sus soldados de la primera línea. Y el lugar donde conocería entonces personas que me han enseñado lecciones de nunca olvidar. Personas que no tienen miedo de escuchar su corazón cuando les pide a gritos la búsqueda del sentido. Y que al encontrarlo en un país en guerra, nos están dando una increíble lección de amor y humildad. En una ciudad ucraniana llamada Lviv, la cual es uno de los lugares más lindos que haya tenido la oportunidad de conocer en mi vida. Y que se las traigo a ustedes para que también la conozcan en el próximo y último video de esta saga ucraniana.